tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y el día de hoy vamos a hacer una reflexión sobre el misticismo, sobre la mística. ¿Qué es esto del misticismo? ¿Qué son los estudios místicos? Y vamos a comparar y a compilar algunos autores del siglo XIX, del siglo XX principalmente, y también del siglo XXI. Vamos a revisar algunos filósofos, psicólogos, investigadores, escritores, youtubers que nos aproximan a a la mística, al misticismo. Y cuando digo misticismo me refiero a una palabra que quiere decir algo cerrado, misterioso, interior, y que de alguna forma puede estar ligado con lo que es el esoterismo, la vida interior, el existencialismo, la fenomenología y también con la metafísica. Entonces, estamos hablando de los estudios místicos, de los estudios de la conciencia. También es importante decir que dentro del misticismo podemos hablar de la mitología comparada. A lo largo de la historia han habido muchos estudiosos y especialistas en lo que es mitología comparada, de lo que es religión comparada, culturas, cultura comparada, y de ahí surge los estudios místicos. Y no solamente pueden haber filósofos, psicólogos, estudiosos de las religiones, sino incluso también científicos, que algunos de ellos están en la pantalla. Y cuando digo científicos me refiero a gente que ha investigado en el mundo de la biología, de la medicina, de las neurociencias, especialmente lo que son las neurociencias contemplativas, que ahora se denomina neurociencias contemplativas. Entonces, la mística tiene mucho que ver con la espiritualidad, con la trascendencia, el complemento entre materia y espiritualidad, entre energía, materia, metafísica, que son algunos de los elementos fundamentales para entender el misticismo. Vamos a revisar a algunos autores, ¿sí? Que ya he venido mencionando en varios de mis videos en mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, en este canal de YouTube, que de paso te invito a que te suscribas, que actives la campanita. Y ya he mencionado algunos autores. Podemos comenzar con uno de ellos, que es Lisímaco Henao, este colombiano, máster en psicología junguiana, en psicología del doctor Carl Gustav Jung. Yo ya desarrollé un video en mi canal de YouTube sobre psicología junguiana, te puedes ir al canal y revisar ese video. Y ahí hablo mucho de este gran maestro que fue Carl Gustav Jung, de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Y algunos de sus grandes seguidores están en la pantalla. Tenemos a Lisímaco Henao, que tiene un canal de YouTube que se llama Casa Jung, Psicología de Colombia. Casa Jung se llama el canal de YouTube de él. Y siempre en mi canal de YouTube también invito a que vayas a otros canales de YouTube, vayas a libros, vayas a conferencias, entrevistas de algunos de estos personajes, porque siempre es importante comparar información entre diversas perspectivas y también ir interiorizando esos aprendizajes, ir encarnando esos aprendizajes. Entonces, aparte de Lisímaco Henao, tenemos a la misma Gabriela Milatich, que está en pantalla, a Álvaro Carrasco. Estos tres personajes han estado vinculados con lo que es la psicología del doctor Carl Gustav Jung, del cual también ya he hablado mucho en mi canal. Entonces, creo que la psicología de Jung en el mundo y en la edad contemporánea, en esta época de la historia, en esta edad de la historia contemporánea, las enseñanzas de Jung y de sus seguidores, como los que ven en pantalla y que mencioné, sientan las bases para lo que es los estudios místicos, los estudios de,
que Jung lo llamaría el inconsciente colectivo. Jung lo llamó también arquetipos. Entonces, el misticismo tiene que ver mucho con los arquetipos que son patrones ancestrales de comportamiento y que están presentes en diversas culturas. La esencia del comportamiento en las diferentes culturas. Por eso es tan importante la mitología comparada, la religión comparada y las culturas comparadas, porque nos permite sacar la esencia y los aspectos en común de esta diversidad religiosa y cultural. De ahí tenemos a otro personaje que es Manuel Almendro. Él es un español, todavía vive, tiene más de 60 años y reside en España. Es uno de los grandes maestros y divulgadores de lo que es la psicología transpersonal, la psicología transpersonal. Y sigue la línea que lo fundó Stanislav Grof, que lo fundó Ken Wilber en la década de los 70 del siglo XX, fines de los 60 y especialmente en la década de los 70 del siglo XX. Y la psicología transpersonal es una de las grandes corrientes de la psicología que no se limita a, al racionalismo, que no se limita al materialismo, sino que va mucho más allá. Va a estudiar la parte espiritual, mística de los seres humanos. Y en ese sentido, la línea de la psicología transpersonal a la que sigue Manuel Almendro, pues empata mucho con los estudios del misticismo. Entonces, la psicología en el siglo XX, tanto la psicología analítica del doctor Carl Gustav Jung, la psicología junguiana, la psicología profunda, y la psicología humanista, y después la psicología transpersonal, que sigue Manuel Almendro, pues han sentado las bases para lo que hoy conocemos como ese misticismo, como los estudios místicos, los estudios de la trascendencia, de la autorrealización, de esa conexión de los seres humanos con lo divino, sin ser dogmáticos, sino que como vivimos esas experiencias cumbre, como diría Abraham Maslow, el gran psicólogo humanista de mediados del siglo XX, cómo vivimos esas experiencias cumbre, esa conexión con lo divino, con lo sagrado. Y en ese sentido, la psicología transpersonal creo que ha hecho muchos aportes. Pero no solamente hablemos de psicólogos. Un biólogo, un PhD en biología, un gran científico, y que hoy se le ha tachado de pseudocientífico. Creo que la ciencia materialista, la ciencia atea, em, ciertos sectores de la ciencia atea han ido en contra de las investigaciones de Rupert Sheldrake. Este biólogo ha hecho grandes aportes en lo que es los campos morfogenéticos, los campos mórficos y cómo él ha ido demostrando esos niveles de conciencia más allá de las visiones neurocéntricas de las neurociencias. Creo que las investigaciones de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake creo que son importantes. Y además les recomiendo una charla muy importante de Rupert Sheldrake en YouTube, que incluso fue censurada. Por algo debió ser censurada porque tal vez afecte a ciertos sectores, pero después se lo puso nuevamente en YouTube. Se llama Los dogmas de la ciencia. La charla de Rupert Sheldrake que les recomiendo se llama Los dogmas de la ciencia y hace una crítica a esta ciencia atea. Acordémonos que hay muchos científicos que son teístas, que son creyentes en diversas religiones, pero hay un sector de la ciencia que afirma únicamente que la ciencia es materialista. Y a esa ciencia materialista lo critica Rupert Sheldrake en esta conferencia que se llama Los dogmas de la ciencia. Y además, la teoría de los campos morfogenéticos de él, que ha ido desarrollando e investigando, son muy importantes. Incluso tiene investigaciones sobre la telepatía en animales y en humanos. La telepatía en animales y en humanos. Hay algunas investigaciones de Rupert Sheldrake
que es importante que vean sus conferencias y sus entrevistas de este biólogo británico. Un especialista en lo que es mitología comparada y en religión comparada es César Rodríguez de Espinel, que también ya he hablado sobre él en algunos de mis videos. Tiene muchos videos en YouTube, conferencias, charlas, y tiene su propio canal de YouTube, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero lo pueden buscar en YouTube. César Rodríguez Espinel es un español joven, muy joven, y da charlas sobre lo que es mitología comparada. ¿Sí? Muy, muy importante su perspectiva. Hace grandes aportes a lo que es el misticismo. Y creo que César Rodríguez de Espinel es un gran heredero de otro maestro que tengo por acá que se llama Joseph Campbell, sí, no me acordaba el nombre, Joseph Campbell, que también fue uno de los grandes maestros de la mitología y de la religión comparada. Entonces, César Rodríguez de Espinel está un poco en esa línea de Joseph Campbell, que es uno de sus grandes maestros de la mitología y de la religión comparada. Mario Saban también lo pueden buscar en YouTube, sus charlas, su canal de YouTube, sus entrevistas. Es un gran maestro, él es abogado argentino, pero tiene muchos doctorados en lo que es filosofía y es un especialista en misticismo, es un especialista en cábala y creo que los estudios de cábala son muy profundos y tienen que ver mucho con el misticismo. Entonces, ¿cómo la cábala ha aportado a entender la profundidad del ser, la profundidad y la interioridad de los seres humanos y en esa conexión con lo sagrado? Mario Sabán, un especialista en cábala, en psicología transpersonal, en filosofía existencial. Y de ahí tenemos a la neurocientífica Nazaret Castellanos, es una española, que lo pueden buscar también en YouTube, a esta española. Ella habla mucho de lo que es eh, las neurociencias existenciales, las neurociencias contemplativas, que le llaman ahora las neurociencias contemplativas de esta neurocientífica, investigadora científica y que ha estudiado mucho la meditación, cómo moldea la meditación y su relación con el cerebro y el resto del cuerpo, cómo tiene bases científicas en este sentido. Entonces ella tiene muchas charlas, tiene su página web, en YouTube también lo pueden encontrar sus charlas, sus conferencias. Creo que esta neurocientífica es muy, muy importante porque desde una perspectiva de la ciencia, y eso nos da a entender que no toda la ciencia es atea, creo que ella es una de las más importantes investigadoras del cerebro y cómo se conecta con lo sagrado, con lo divino, con la mística, el misticismo. Entonces, ella es una licenciada en física teórica y doctora en medicina, en especialidad de neurociencias en la Universidad Autónoma de Madrid, máster en neurociencia computacional, máster en anatomía, histología y neurociencia por la Facultad de Medicina de esta universidad y ha hecho muchas investigaciones en lo que tiene que ver la conexión del cerebro con la meditación y el misticismo. Entonces, la ciencia y las neurociencias contemplativas cada vez están teniendo un rol fundamental en la sociedad. Y ella tiene muchas conferencias y entrevistas en YouTube que les recomiendo que lo vean. De ahí está Sonia Andrés Espallardo. Ella es una médico, sí, psiquiatra, y eso demuestra que el campo de la medicina cada vez está enfocándose en lo que es el misticismo, el esoterismo. Y Sonia Andrés Espallardo tiene algunas charlas en YouTube que creo que es importante que lo vean. Em, Tiene entrevistas, charlas y ha publicado algunos libros sobre lo que es esa conexión de la realidad física con una realidad espiritual. Pues ella es una especialista también en temas paranormales, parapsicológicos, y creo que esta psiquiatra nos aporta muchísimo hoy en la actualidad. Entonces,
las charlas de esta psiquiatra, los libros que ha publicado son muy, muy relevantes y es una especialista en lo que es terapia de regresiones y a vidas pasadas, Sonia Andrés Espaillat. Rafa Millán tiene un canal de YouTube que se llama Psicología y Espiritualidad de Rafa Millán, que es un español. Él es un especialista en psicología transpersonal y en lo que es el sufismo. El sufismo es una corriente mística, esotérica del Islam. Y él es un aprendiz y un profesor de lo que es el misticismo ligado a esta corriente del Islam. Entonces creo que es importante que revisemos su canal sobre psicología y espiritualidad que tiene con su pareja y es un gran investigador de la psicología interior, de la psicología, de la espiritualidad, tiene muchas conferencias y charlas con varias personas y su pareja es Mardia Herrero y son especialistas en lo que es el sufismo. Javier Charme es un psicólogo clínico especializado en psicología transpersonal, sigue la línea de Manuel Almendro, la línea de Stanislav Grof, de Ken Wilber, en lo que es investigar la conciencia y, y lo que está más allá de la mente y de la materia. Javier Charme. Gabriela Milatich, Yable y Álvaro Carrasco son youtubers, tienen su propio canal de YouTube, los pueden buscar, que siguen la línea de Lisímaco Henao son especialistas en la psicología analítica del doctor Carl Gustav Jung. Joel Ben Habib, también de él ya he hablado en muchos de mis videos. Él es un judío, un historiador judío, que tiene su propio canal de YouTube con el nombre propio y también habla mucho de lo que es la cábala, tiene contacto cercano con Mario Saban, con el misticismo, los estudios de cábala, el judaísmo místico. Creo que es importante conocer esa mirada para aproximarnos a lo que son los estudios místicos, los estudios de lo interior, los estudios transpersonales, también podríamos llamarlos de esa manera. Y ahí hay otros personajes, Nicolás Nardi, Darío Groel, Jorge Luis Micheli, Javier Castillo Calomer, Juliana Cortés Gómez, Alejandro Parra, Virginia Gawel, José Luis Cabouli, Brian Weiss, Rick Strassman, Alejandro Jodorowsky, Bert Hellinger. Todos estos personajes creo que aportan a los estudios del misticismo. Yo ya he hablado sobre muchos de ellos en mi canal de YouTube, pues los sigo hablando, los sigo difundiendo para que ustedes conozcan cuáles son sus perspectivas de conocer la vida interior, la vida mística, la vida del autoconocimiento, cómo nos conocemos, nos contactamos con nosotros mismos y cómo al contactarnos con nosotros mismos encontramos y nos conectamos con lo sagrado, con lo divino, ¿sí? Y no apegados a una religión en específico, sino hablamos de la esencia de muchas religiones, estamos hablando de lo que es la espiritualidad, la mística. De ahí podemos hablar de otros personajes como Ken Wilber, Stanislav Grof, que ya hablé de ellos, fundadores de la psicología transpersonal, el chileno Claudio Naranjo, la médico y psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, una de las mayores especialistas en cuidados paliativos y en lo que es la tanatología, la vida después de la muerte, el acompañamiento a enfermos terminales, etc. Víctor Frank fue un médico y psiquiatra que estuvo en campos de concentración nazis por ser judío y él desarrolló toda una corriente psicoterapéutica llamada lo que es la logoterapia y el existencialismo, la psicología basada en la logoterapia. Pues creo que sus libros, sus publicaciones, pueden buscarlos en el Internet, creo que son muy importantes. Jacobo Greenberg, un mexicano, psicólogo, psicofisiólogo, investigador también de lo que es la telepatía, parecido a las investigaciones de, del maestro de Rupert Sheldrake, ¿sí? Parecido a las investigaciones de Rupert Sheldrake, Jacobo Greenberg, en lo que es la telepatía. Jacobo Greenberg
investigó también a los chamanes de México desde una perspectiva psicológica, psicofisiológica. Creo que las aportaciones de este gran maestro mexicano eh, con raíces judías, Jacobo Greenberg, también creo que son importantes. Ian Stevenson, un investigador científico, neurocientífico, investigador de lo que es la reencarnación. Y con pruebas y con detalles y con investigaciones desarrolló su pensamiento ligado a la reencarnación, no desde una perspectiva puramente religiosa, sino más bien desde una perspectiva científica y sus investigaciones en lo que es la reencarnación. Alan Watts, también un gran filósofo, estudioso del budismo, de las religiones dármicas del Asia, como el budismo, el taoísmo, el hinduismo. Creo que este pensador es uno de los grandes investigadores del siglo XX. Gerard Adler y Aniela Jaffe son seguidoras del maestro, seguidores y seguidoras del maestro Carl Gustav Jung en lo que es la psicología junguiana o la psicología analítica. Creo que sus aportes también han sido importantes. Y de igual forma, Mircea Eliade y Joseph Campbell, cercanos a Carl Gustav Jung, pero ellos desde una perspectiva de la filosofía, de la religión comparada, de la mitología, grandes investigadores de la mitología comparada, Mircea Eliade y Joseph Campbell, que de él ya hablé anteriormente. Y finalmente quiero terminar con esta diapositiva muy brevemente, porque aquí también están algunos de sus investigadores. Carl Rogers y Abraham Maslow fueron los fundadores de lo que es la psicología humanista a mediados del siglo XX, en la década de los 50 del siglo XX, y creo que ellos sentaron las bases para las investigaciones de la psicología transpersonal de Ken Wilber y de Stanislav Grof, que ya los mencioné. Sus perspectivas de la psicología revolucionaron la segunda mitad del siglo XX. De igual forma, quienes aportaron también a esta corriente es Eric Fromm, y tiene un libro muy interesante en este sentido, lo que es budismo zen y psicoanálisis, psicoanálisis y budismo zen de Eric Fromm. Karen Horney también sentó las bases para lo que es la psicología humanista. Si bien ella se formó como psicoanalista, después junto a Eric Fromm sentaron las bases para lo que es la psicología humanista de Abraham Maslow y de Carl Rogers. Connie Méndez, una venezolana, artista, actriz, escritora, publicó un libro que se llama Metafísica. Metafísica 4 en 1, ¿sí? Una de las principales investigadoras, vivió entre 1898 y 1979, compositora, música, funda el movimiento de metafísica cristiana en Venezuela, y pues muchos de sus libros han sido vendidos de forma extraordinaria, y también sienta las bases para lo que es el misticismo. Aldous Huxley, este escritor británico de la primera mitad del siglo XX, pues él fue uno de los grandes divulgadores de lo que es la filosofía perenne. Y la filosofía perenne es algo profundo que tiene que ver mucho con el misticismo. Y cuando él se refiere a filosofía perenne, tiene que ver con la esencia justamente de muchas de las religiones, las grandes enseñanzas espirituales de todos los tiempos. Y él lo denominó a esto filosofía perenne. Pueden investigar ustedes mucho en YouTube sobre qué es esto de la filosofía perenne, y uno de sus grandes promotores fue Aldous Huxley. De ahí tenemos a algunos médicos y psiquiatras como Fritz Perls, Carl Gustav Jung, Alfred Adler y Sigmund Freud, que a fines del siglo XIX y especialmente en la primera mitad del siglo XX desarrollaron sus cuerpos teóricos, sus investigaciones desde sus experiencias con pacientes y consigo mismos. Fritz Perls fue uno de los grandes fundadores, o fue el fundador de lo que conocemos como psicoterapia Gestalt, que hoy es muy reconocida en el mundo. Carl Gustav Jung, del cual ya he hablado, la psicología analítica junguiana. Alfred Adler también se formó inicialmente como psicoanalista, pero después tomó su propia corriente de lo que es la psicología.
la psicología humanista, la psicología existencialista de Alfred Adler, pueden también investigar su vida y su obra. Y Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, eh, quien sentó las bases para las investigaciones ligadas al inconsciente y que fue continuada de alguna forma por Carl Gustav Jung, pero también el psicoanálisis es una corriente paralela, paralela o complementaria a la psicología analítica de Jung. Y este psicoanálisis es más filosófico, más existencialista. Hay muchos profesores hoy de lo que es el psicoanálisis ortodoxo basado en las enseñanzas de Sigmund Freud. Y de ahí tenemos, para terminar, a William James, que fue un psicólogo de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. Fue uno de los pioneros en lo que es las investigaciones de la psicología de las religiones, del misticismo y también de lo que es la metafísica. Sí, tomó algunos principios metafísicos de los griegos y de la historia para plantear una psicología de las religiones. Entonces, las investigaciones de William James, este norteamericano, también son importantes en lo que tiene que ver con psicología de las religiones, la espiritualidad y la esencia básica de todas las religiones. Finalmente, Elena Blavatsky, una gran maestra fundadora de lo que en el año de 1875-76 aproximadamente, en Nueva York funda la Sociedad Teosófica. Digamos que es una de las fundadoras del esoterismo occidental contemporáneo. Escribió muchos libros de esoterismo, de misticismo, ha investigado muchas religiones y creo que sentó las bases para el desarrollo del misticismo en el siglo XX y en el siglo XXI. Bueno, estos son algunos de los autores que nos podemos aproximar, ¿sí? Nos podemos aproximar al misticismo. Creo que ya he desarrollado otros videos que les recomiendo y que pueden ir a visitarlos o a verlos en mi canal de YouTube. Filosofía mística, que es uno de los videos que he desarrollado anteriormente. También hay otros videos como, por ejemplo, psicología de las religiones. Tengo otro video también sobre religión comparada, psicología junguiana, ateísmo versus teísmo, que es otro de los videos importantes, psicología espiritual, psicología paranormal, qué es la psicología holística, la psicología transpersonal, son algunos de los videos que he venido desarrollando. Incluso he desarrollado algunos videos ligados a lo que es el cristianismo primitivo y su historia, la historia del cristianismo primitivo y sus fuentes, el cristianismo a investigación, son algunos de los títulos de los videos que he venido desarrollando sobre estos temas. Entonces, es importante seguir investigando porque los estudios místicos, la filosofía mística, la psicología transpersonal, la psicología junguiana, nos aportan ¿a qué? Al autoconocimiento, cómo nos conocemos a nosotros mismos, nuestro interior, cómo disfrutamos de estar solos en conexión con nosotros mismos y con lo divino, con lo sagrado, cómo practicamos a través de diferentes métodos lo que es eh, la autoconciencia, la meditación. Creo que son aspectos importantes en nuestra vida y uno de los pilares del misticismo ha sido la psicología y la filosofía metafísica. Sí, la metafísica, que es un campo de investigación y de reflexión en la filosofía. Bueno, también decirles que se suscriban a mi canal de YouTube, que activen la campanita y también tengo cursos sobre psicología profunda, sobre psicología transpersonal, sobre psicogenealogía, autoconocimiento en mi canal de YouTube, pero especialmente cursos online en lo que es la plataforma Udemy. En Udemy, que es esta plataforma de educación online, de cursos online, que incluso puedes acceder a un certificado con, pagando en forma económica desde cualquier parte del mundo. Puedes seguir estos cursos que están colgados en esta plataforma. Te puedes contactar conmigo a través de las diferentes redes sociales, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram y a través de mi WhatsApp
en el caso que requieras información sobre estos cursos que estoy ofreciendo. Con esto me despido, cuídate mucho, pasa bien, chao, chao.